El aroma del estofado de mi madre, esa receta que ha pasado por generaciones, llenaba cada rincón de la casa, una caricia cálida que prometía un domingo perfecto. El sol se colaba por la ventana del comedor, dibujando patrones dorados sobre el mantel que yo misma bordé hace tantos años. Mis nietos corrían por el jardín. Sus risas eran la música de fondo de mi vida. Sentada a la cabecera de la mesa, observaba a mi hijo, Darío, y a su esposa, Valeria, con el corazón rebosante de un orgullo sereno. Era en estos momentos, con la familia reunida, cuando sentía que cada sacrificio, cada noche sin dormir, había valido la pena. Creía, en mi inocencia, que el amor que les había dado era un escudo indestructible, un lazo sagrado que nada podría romper. ¡Qué equivocada estaba! El veneno a veces se sirve en el plato más familiar, con la sonrisa más convincente. Fue Darío quien sacó el tema, con esa falsa casualidad que ahora reconozco como su arma más afilada. Mencionó algo sobre la seguridad digital y los riesgos para la gente mayor, mientras Valeria asentía con una gravedad ensayada, mirándome con unos ojos que simulaban preocupación. Me hablaron de fraudes, de hackers, pintando un mundo tecnológico terrorífico del que, según ellos, debían protegerme. «Mamá, déjanos actualizar tu celular, ponerte contraseñas más seguras», dijo Darío, extendiendo su mano. Yo, que aún confundo el wifi con los datos móviles, sentí una punzada de vergüenza por mi ignorancia. ¿Cómo negarme? Era mi hijo, mi Darío, cuidando de mí. Le entregué mi teléfono, mi pequeña ventana al mundo, sin imaginar que le estaba entregando las llaves de mi propia vida, de mi independencia ganada con tanto sudor. El aire en el comedor se espesó mientras Darío jugueteaba con la pantalla, sus dedos moviéndose con una rapidez que yo jamás podría imitar. Valeria se había puesto de pie y miraba por encima de su hombro, como un ave de rapiña esperando su momento. Ya no hablaban, y ese silencio era más ruidoso que cualquier grito. Vi sus rostros concentrados, sus frentes fruncidas en un esfuerzo que no era técnico, sino estratégico. No estaban protegiéndome de un ladrón anónimo en Internet, se estaban convirtiendo en él. Sentí cómo mi corazón empezaba a latir con un ritmo ansioso, un tambor de advertencia que mi mente, todavía leal a la imagen del hijo que crié, se negaba a escuchar. Había una frialdad en sus gestos, una complicidad en sus miradas que me heló por dentro, mucho antes de entender la magnitud de la traición. Y entonces Valeria, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, me dio el golpe final. Al ver mi expresión de angustia, se inclinó y me dio una palmadita en la mano, como si consolara a una niña asustada. «Es por su propio bien, suegra. Usted ya no tiene edad para estas cosas». Cada palabra fue un clavo en el ataúd de mi autonomía. «Ya no tiene edad». La frase resonó en mi cabeza, borrando de un plumazo 72 años de decisiones, de trabajo, de lucha. Me redujeron a una anciana incapaz, a una carga que necesitaba ser gestionada. El estofado se me agrió en el estómago, y el sol que antes me parecía alegre, ahora me resultaba hiriente, como un reflector que iluminaba mi humillación. Me habían sentenciado y ni siquiera me habían permitido defenderme. Me declararon obsoleta en mi propia casa. Cuando Darío me devolvió el teléfono, el aparato se sentía extraño en mis manos, frío, ajeno. Por un impulso, intenté abrir la aplicación del banco, esa con la que pagaba mis cuentas y revisaba los ahorros de toda una vida de trabajo. Contraseña incorrecta. Lo intenté de nuevo. Contraseña incorrecta. Miré a mi hijo, esperando una explicación, una broma de mal gusto, cualquier cosa que no fuera la verdad que se dibujaba en su rostro impasible. «Te pusimos una clave más robusta, mamá. Ya te la anotaremos un día de estos», dijo, desviando la mirada hacia su plato. El pánico se apoderó de mí, una ola helada que me subió desde los pies hasta la garganta. Estaba encerrada fuera de mi propia vida financiera, y mis carceleros eran las dos personas que más deberían haberme protegido. Me sentí ahogar en un mar de impotencia. Darío empezó a usar términos que yo no comprendía. Autenticación de 2 factores, encriptación, protocolos de seguridad, un lenguaje diseñado para excluirme y justificar lo injustificable. La verdad era mucho más simple. Me habían robado.
Me habían despojado del control de mi dinero, el fruto de 40 años, cosiendo hasta que mis dedos sangraban, y lo habían hecho allí, en mi mesa, después de comer la comida que les había preparado con amor. Me sentí increíblemente estúpida, una vieja confiada que había caído en la trampa más cruel de todas. Mi casa, mi refugio, de repente se sentía como un territorio enemigo, y yo era una prisionera en ella, despojada de mis armas y de mi voz. El resto del almuerzo fue una tortura silenciosa. Mientras yo luchaba por contener las lágrimas, ellos hablaban con entusiasmo de sus planes. Querían ampliar la cocina de su casa, comprar un coche nuevo, planificar unas vacaciones de lujo a Europa. ¿Con qué dinero?, me preguntaba yo, con una náusea creciente. Con mi dinero, con el sudor de mis madrugadas, con los sacrificios que hice para que Darío fuera a la mejor universidad. Cada palabra que pronunciaban era un insulto, una celebración de su victoria sobre mi confianza. Yo solo era un obstáculo, una cuenta bancaria con patas que por fin habían conseguido doblegar. El amor de madre que sentía se resquebrajaba, dejando al descubierto un dolor tan profundo que creí que me partiría en dos. Pero mientras los veía marcharse, después de darme un beso en la mejilla que me quemó la piel por su hipocresía, algo más allá del dolor empezó a crecer en mi interior. Una brasa diminuta, casi ahogada por el pánico, pero que se negaba a extinguirse. Era la vieja llama de la mujer que levantó un negocio de la nada, que enviudó y siguió adelante, que nunca se rindió. Ellos creían haberme despojado de todo porque controlaban unas contraseñas en una pantalla. Habían cometido un error garrafal. Subestimaron mi historia. Subestimaron la sabiduría que no se guarda en la nube. Se olvidaron de que mi verdadera fortuna, el legado de mi vida y el de mi esposo, no estaba en un lugar al que sus dedos codiciosos pudieran llegar. Y en ese instante supe que esto no había terminado. Apenas estaba comenzando. Mi nombre es Estela Quiroga y tengo 72 años. O al menos, eso es lo que dice mi documento de identidad, porque en mi alma hay días en que siento el peso de un siglo y otros en que una joven de 20 años grita por salir. Soy viuda desde hace una década en la que el silencio se ha vuelto mi compañero más constante. Vivo en esta casa, la misma que compramos con mi Roberto con el primer gran pedido que tuve en el taller. La misma donde crié a mis hijos entre el ruido de la máquina de coser y el aroma a tarta de manzana. Cada grieta en la pared, cada tabla del suelo que cruje, cuenta una parte de mi historia. Ahora que mis hijos se han ido, y mi esposo también, la casa se siente inmensa, un caparazón lleno de recuerdos que a veces me abriga y otras me aplasta con su soledad. Aún así, nunca estoy completamente sola. En la pared del salón, sobre la chimenea que ya casi nunca enciendo, cuelga un retrato de mi Roberto. Fue pintado por un artista local poco antes de que enfermara. Tiene esa sonrisa pícara y esa mirada que parecía saber siempre lo que yo estaba pensando. Todas las mañanas, con mi taza de café en la mano, me paro frente a él y le doy los buenos días. Le cuento mis preocupaciones. Le pido consejo. ¿Qué harías tú, mi amor?, le susurré la mañana después de la traición de Darío. Y casi pude oír su voz, profunda y serena, diciéndome lo que siempre me decía. Estela, no confíes en las palabras bonitas, confía en las manos que trabajan, y las tuyas, querida, son las más fuertes que conozco. Ese recuerdo fue el primer rayo de luz en mi oscuridad. Mi vida transcurre en una rutina sencilla, predecible. Me levanto con el sol, cuido de mi pequeño jardín de rosas, un legado de mi madre. Hablo con ellas, les quito las hojas secas, me aseguro de que ninguna plaga las dañe. Me enseñaron que la belleza requiere paciencia y que hasta la flor más delicada tiene espinas para defenderse. Luego, si el día está lindo, me siento en la galería a bordar. Manteles, servilletas, pañuelos. Mis manos necesitan estar ocupadas, creando algo tangible, algo que pueda ver y tocar. Por las tardes, veo mis telenovelas antiguas, esas historias de amor y desamor donde los malos siempre reciben su merecido. Quizás es una forma de aferrarme a la idea de que la justicia, aunque tarde, siempre llega.
Es un consuelo simple para un corazón complicado. Claro que no siempre fui así, una anciana de rutinas silenciosas. Hubo un tiempo en que mi vida era un torbellino. Con el taller en pleno auge, el teléfono no paraba de sonar. Las clientas entraban y salían, las telas se acumulaban, y yo dirigía a mis costureras con una energía que parecía inagotable. A la vez, criaba a 2 niños, corría a las reuniones del colegio, me aseguraba de que hubiera siempre un plato de comida caliente en la mesa. Era una malabarista, haciendo equilibrio entre ser madre, esposa y empresaria. Quizás me acostumbré tanto a dar, a resolver, a ser el pilar de todos, que olvidé enseñarle a mi hijo mayor el valor de construir el suyo propio. Le di todo tan fácil que creyó que tenía derecho a seguir tomando, incluso cuando ya no me quedaba más que darle. Siempre fui una mujer prudente con el dinero, porque conocí tiempos en los que escaseaba. Mi Roberto y yo empezamos con nada más que un sueño y una máquina de coser de segunda mano. Por eso, cada peso ganado era sagrado. Vivo de mi pensión, que no es mucho, y de los rendimientos de esos ahorros que Darío y Valeria me arrebataron. Esos ahorros no eran un lujo, eran mi tranquilidad. Eran las reparaciones del techo, la consulta con el especialista, la posibilidad de no depender de nadie si mi salud flaqueaba. Era mi independencia, mi dignidad. Que me lo quitaran no fue solo un acto de codicia, fue un mensaje claro. Ya no eres dueña de tu futuro. Nosotros decidiremos por ti. Y eso es algo que ninguna madre debería escuchar jamás de la boca de su propio hijo. Mi mayor debilidad, ahora lo veo con una claridad dolorosa, ha sido siempre mi confianza, ciega en mi familia. El amor de madre, a veces, nos pone una venda en los ojos. Me negaba a ver la codicia que crecía en Darío, la influencia manipuladora de Valeria. Justificaba sus desplantes, sus ausencias, sus constantes préstamos que nunca devolvían. Creía que eran fases, que en el fondo seguía estando el niño de ojos brillantes al que le leía cuentos por la noche. Me aferré a ese recuerdo, a esa ilusión, y no quise ver al hombre ambicioso y sin escrúpulos en el que se había convertido. Pagué el precio más alto por mi propia negación, por mi incapacidad de aceptar que el fruto de mi vientre se había podrido por dentro. Pero si mi confianza fue mi perdición, mi resiliencia será mi salvación. Esta no es la primera vez que la vida me golpea. Cuando Roberto murió, sentí que mi mundo se derrumbaba. El taller entró en crisis sin su mano para administrarlo. Tuve que aprender de contabilidad, de proveedores, de todo un mundo que él manejaba para que yo pudiera crear. Lo hice. Lloré por las noches, pero por la mañana me secaba las lágrimas y seguía adelante. Superé deudas, la competencia desleal, las crisis económicas del país. Siempre he sabido caer y levantarme, aunque cada vez cueste un poco más. Ellos han confundido mi serenidad con debilidad, mi silencio con resignación. No saben que dentro de esta abuela que borda flores vive una leona que ya ha defendido su territorio antes. El bordado me ha enseñado mucho. Se empieza con un lienzo en blanco, una aguja y un hilo. Al principio, solo son puntadas sueltas, un caos aparente. Pero si tienes un diseño en mente, si eres paciente y metódica, poco a poco las líneas se unen, los colores forman un patrón y emerge una figura hermosa y compleja. Así me siento ahora. Mi vida parece un lienzo desgarrado, pero en mi mente ya estoy empezando a trazar un nuevo diseño. Cada llamada telefónica, cada papel que busco, cada recuerdo que desempolvo, es una puntada. Nadie ve el dibujo todavía. Ni siquiera sospechan que tengo una aguja en la mano. Siguen viéndome como la anciana indefensa. Y esa, precisamente esa, será mi mayor ventaja en este juego. Las telenovelas que tanto me gustan tienen algo en común. La protagonista, a menudo una mujer humillada y subestimada, siempre encuentra una fuerza interior que no sabía que poseía. Descubre un secreto, un aliado inesperado, y planea su regreso. Me río al pensar que mi vida se ha convertido en uno de esos dramas de la tarde. Siempre me parecieron exagerados, llenos de giros, imposibles, pero ahora entiendo su atractivo. Nos dan esperanza,
Nos recuerdan que el guión no está cerrado hasta la última escena y que el personaje que parece más débil puede tener el as bajo la manga. Quizás por eso las veo, como una preparación, como un manual de instrucciones para lo que debo hacer a continuación. Así que esta soy yo, Estela Quiroga, a los ojos de mi hijo, una reliquia del pasado que ya no entiende el mundo, una cuenta bancaria que hay que administrar, una molestia. Pero ellos no conocen toda la historia. No saben de las noches en vela, de las telas convertidas en vestidos de ensueño, de la promesa que le hice a mi Roberto en su lecho de muerte, de que protegería nuestro legado. Han despertado algo que llevaba mucho tiempo dormido. Ya no soy solo la viuda, la madre, la abuela. Vuelvo a ser la mujer que construyó un imperio con hilo y aguja. Y estoy a punto de recordarles que sé perfectamente cómo dar la puntada final, esa que cierra la costura para siempre. Y tú, ¿qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Tuve 2 hijos, 2 hombres que salieron del mismo vientre, pero que no podrían ser más distintos, como si hubieran sido moldeados con arcilla de 2 planetas diferentes. Darío es el mayor, el que siempre llevó la ambición como estandarte. Desde niño sus ojos brillaban más por un juguete caro que por un abrazo. Le di todo lo que pude, la mejor educación, el apoyo incondicional, creyendo que así lo preparaba para el éxito, sin darme cuenta de que solo estaba inflando un globo de soberbia y derecho. Luego está Julián, mi hijo menor, mi alma sensible. Él eligió los libros en lugar de los balances, la tiza en lugar de los cheques. Es profesor en una ciudad del sur, y aunque la distancia física nos separa, su cariño siempre se siente cercano, una llamada a la hora justa, una carta inesperada. Él nunca me ha pedido nada más que mi tiempo. Darío, en cambio, siempre ha vivido con la mano extendida, no como quien pide ayuda, sino como quien exige lo que le corresponde. Su vida es un escaparate cuidadosamente montado para impresionar a los demás. El coche de lujo que no puede pagar, el reloj que lo ahoga en cuotas, las cenas en restaurantes donde los precios me parecen un insulto al trabajo humano. Él no busca la felicidad, busca la apariencia de la felicidad y confunde el valor con el precio. Para él, yo me convertí en una especie de cuenta de ahorros con fecha de caducidad. Mi prudencia, mi estilo de vida, sin ostentación, le resultaban una ofensa. Un recordatorio de unos orígenes humildes que él se esfuerza desesperadamente por borrar bajo capas de lujos prestados. Y luego llegó Valeria. Si Darío era la pólvora, ella fue la chispa que encendió el fuego de su codicia. Cuando la conocí, me pareció una joven encantadora, llena de halagos y sonrisas. ¡Qué ingenua fui! Valeria es una maestra de la manipulación, una mujer que mide a las personas por su utilidad. Vio en Darío a un hombre con potencial para ascender socialmente y en mí, el obstáculo y a la vez la herramienta para lograrlo. Fue ella quien empezó a sembrar la cizaña, con comentarios sutiles y venenosos. ¿No te preocupa que tu madre viva sola, Darío? Un día de estos va a pasar algo. ¿Esa casa es tan grande para ella sola? ¿No crees que sería mejor inversión venderla? Ella le hablaba al oído, alimentando sus peores instintos, hasta que su voz se convirtió en la conciencia de mi hijo. La motivación de ambos es tan simple y tan fea como la codicia en su estado más puro. No es que necesiten el dinero para sobrevivir, lo necesitan para alimentar el vacío que tienen dentro. Creen que un coche más nuevo o unas vacaciones más exóticas les darán el estatus y la admiración que tanto anhelan. Me ven como la guardiana de un tesoro que, según su lógica retorcida, ya les pertenece. Se convencieron a sí mismos de que están actuando por mi bien, de que, al tomar el control, me están protegiendo. Pero es la mentira que se cuentan para poder mirarse al espejo. Mi existencia, mi autonomía, es un inconveniente para sus planes de grandeza, y decidieron con una frialdad quirúrgica que era hora de eliminar el problema. La relación no se rompió de la noche a la mañana. Fue una erosión lenta, dolorosa. Recuerdo perfectamente el primer indicio. Para su boda, les regalé una suma considerable. Casi todos mis ahorros de aquel entonces
para que tuvieran la fiesta de sus sueños. Estaba feliz de hacerlo, pero apenas unas semanas después, durante una cena, Valeria comentó, con una risa ligera, que mi casa era un poco anticuada y que quizás debería modernizarla. Darío la apoyó, sugiriendo que una buena reforma aumentaría su valor de reventa. Me quedé helada. Por primera vez sentí que mi hogar, mi refugio, era visto por ellos simplemente como un activo financiero, una propiedad a liquidar. El regalo que les había dado con tanto amor no había generado gratitud, sino más apetito. Hace un par de años tuve una neumonía que me tuvo en cama casi un mes. Fue una época de mucha angustia y soledad. Julián me llamaba 3 veces al día y se ofreció a tomarse una licencia para venir a cuidarme, pero le dije que no era necesario. Darío y Valeria vinieron a verme una sola vez. No se quedaron más de 15 minutos. Mientras Darío estaba en la cocina buscando un vaso de agua, escuché a Valeria susurrarle en el pasillo. ¿Te aseguraste de que todos los papeles de la herencia estén en orden? Una enfermedad así puede complicar las cosas. Pensé que el corazón se me saldría por la boca. Fingí estar dormida, pero esa frase se grabó en mi memoria. Era la prueba irrefutable de que para ellos yo ya estaba muerta. Solo estaban esperando a que mi cuerpo se diera por enterado. Desde entonces, su estrategia se volvió más agresiva, aunque siempre disfrazada de preocupación. Empezaron a cuestionar mis pequeñas decisiones. ¿Estás segura de que puedes manejar sola, mamá? Tus reflejos ya no son los mismos. ¿Por qué no nos das una copia de las llaves de tu caja de seguridad? Por si acaso, me traían folletos de residencias para la tercera edad, hablándome de las actividades sociales y la atención médica permanente. Era una campaña de desgaste psicológico, un intento constante de hacerme sentir incompetente, frágil, senil. Querían que yo misma les entregara el control, que me rindiera voluntariamente. Cada visita se convertía en un interrogatorio, cada llamada en una evaluación de mi estado mental. Por eso, lo que pasó en ese almuerzo de domingo no fue un acto impulsivo. Fue el paso final de un plan que llevaban años elaborando. Durante mucho tiempo, recordé al niño que se acurrucaba en mi regazo para que le contara un cuento. Al joven que me abrazó llorando cuando su primer amor lo dejó. Buscaba a ese chico en los ojos del hombre sentado frente a mí, pero ya no estaba. En su lugar había un extraño con la cara de mi hijo, un hombre cuya lealtad ya no me pertenecía a mí, sino a la mujer que le prometió un atajo hacia la riqueza. La traición no fue solo cambiar unas contraseñas, fue el asesinato deliberado y a sangre fría de la confianza sagrada que existe entre una madre y su hijo. Mi vida se puede contar en el zumbido de una máquina de coser. Empecé en un pequeño cuarto de esta misma casa, con una Singer de pedal que me había regalado mi madre. El sonido de esa máquina era la banda sonora de la infancia de mis hijos, un murmullo constante que significaba que todo estaba bien, que mamá estaba trabajando para que nada les faltara. Mis manos aprendieron el lenguaje de las telas antes que cualquier otra cosa. La caricia de la seda, la promesa del satén, la honestidad del lino. No era solo un trabajo para mí, era mi arte, la forma que encontré para tejer un futuro para mi familia, puntada a puntada, con una paciencia que solo una madre que sueña por sus hijos puede tener. Cada vestido que terminaba era una pequeña victoria contra las dificultades. El precio de esas victorias estaba grabado en mi propio cuerpo. Recuerdo las noches interminables, con la espalda hecha un nudo y los ojos ardiendo por la luz de la lamparita, tratando de terminar un bordado de pedrería para una novia impaciente. Mis dedos, a menudo, estaban agrietados y llenos de pinchazos de aguja, pero nunca me quejé. Mientras yo cosía bajo la luna, mis hijos dormían tranquilos en sus camas. Mientras yo sacrificaba mis fines de semana para cumplir con un encargo, ellos tenían ropa nueva para empezar el colegio. Era un trueque silencioso y voluntario. Mi cansancio por su bienestar, mi esfuerzo por sus oportunidades. Les di mi salud y mi juventud sin pensarlo 2 veces, considerándolo la inversión más natural del mundo. Poco a poco, el nombre Creaciones Estela empezó a sonar en la ciudad. El pequeño cuarto se convirtió en un taller, y luego tuve que contratar a mi primera ayudante.
Las mujeres venían a mí buscando algo más que un vestido. Buscaban sentirse únicas, hermosas. Se corrí la voz de que yo no solo cosía, sino que entendía los sueños de mis clientas. Me especialicé en vestidos de novia y de fiesta, y mi taller se convirtió en un referente. Sentía un orgullo inmenso al ver mi trabajo en las fiestas más importantes, pero mi mayor satisfacción era saber que ese éxito se traducía en seguridad para mi familia, en la certeza de que a mis hijos no les faltaría lo que a mí me había faltado. Tengo grabada a fuego la vez que Darío llegó de la universidad, angustiado porque necesitaba comprar una serie de libros de importación carísimos para una materia clave. No teníamos ese dinero extra en ese momento. Esa misma tarde, acepté el encargo más difícil de mi carrera, el vestido de novia para la hija del alcalde, una joven famosa por sus caprichos. Trabajé 3 días y 3 noches seguidas, alimentándome de café y de la determinación de que mi hijo no perdiera esa oportunidad. Cuando le entregué el dinero, él sonrió, me dio un beso y salió corriendo a la librería. Nunca supo que ese dinero estaba tejido con mi agotamiento, con el sacrificio de mi propio descanso. Para él, el dinero simplemente apareció, como por arte de magia. Mi Roberto y yo siempre tuvimos un sueño modesto pero persistente: viajar a Italia. Él, por sus abuelos, y yo, por la moda. Soñábamos con pasear por Roma, con ver los escaparates de Milán. Teníamos un frasco en el armario donde guardábamos los ahorros para ese viaje, pero ese frasco se rompió 1000 veces, y siempre por una buena razón. Una vez fue para pagar un tratamiento dental para Julián. Otra vez, para la matrícula de un curso de especialización de Darío. Y la última vez, la definitiva, fue para ayudarles a él y a Valeria con su primer coche. El viaje a Italia se fue posponiendo hasta que se convirtió en un sueño borroso, un eco de una vida que pudo ser, y no fue. Siempre hubo una necesidad más urgente, un futuro más importante que mis propios anhelos. El día que firmé el cheque para pagar el primer año completo de la carrera de Darío, en la mejor universidad del país, sentí que tocaba el cielo con las manos. Era una cifra que me quitaba el aliento, el equivalente a cientos de horas de trabajo, a docenas de vestidos de novia. Pero al ver la alegría en su rostro, sentí que cada segundo había valido la pena. Le estaba entregando un pasaporte a un mundo de oportunidades que yo solo podía imaginar. Creí que le estaba dando alas para volar alto y construir su propio éxito. Qué ironía tan cruel que esas mismas alas, que yo misma fabriqué con mi sacrificio, fueran las que usara para volar lejos de mí y, finalmente, para descender sobre mis ahorros como un buitre. Y luego vino el apartamento. Cuando Darío y Valeria decidieron casarse, se enamoraron de un piso que estaba por encima de sus posibilidades. Vinieron a mí, con planos y folletos, vendiéndome el sueño de su futuro hogar. Por supuesto que los ayudé. Vendí un juego de joyas de oro y esmeraldas que había heredado de mi madre, un tesoro sentimental que pensaba guardar para siempre, pero me dije a mí misma que las joyas no servían de nada en un cajón y que la felicidad de mi hijo era mi mejor alhaja. Con ese dinero completaron la entrada. Hoy, apenas me invitan a ese apartamento que ayudé a comprar con los recuerdos de mi propia madre. Se ha convertido en su fortaleza, un lugar del que yo ya no formo parte. Con Julián todo fue diferente. No porque mi amor fuera distinto, sino porque él lo era. Recuerdo que durante sus estudios universitarios, trabajaba de camarero los fines de semana para pagarse sus libros y sus gastos. Cuando yo le ofrecía dinero, a menudo se negaba o solo aceptaba una pequeña parte como préstamo, y me lo devolvía religiosamente en cuanto cobraba. Cada ayuda que le di fue recibida con un agradecimiento tan profundo que me hacía sentir millonaria. Nunca hubo en él un atisbo de derecho o de exigencia. Su gratitud era el salario emocional que Darío nunca supo, o nunca quiso, pagarme por mis desvelos y esfuerzos. Si pongo en una balanza lo que di y lo que recibí de Darío, el desequilibrio es tan abismal que me produce vértigo. De mi lado, puse mi tiempo, mi salud, mis sueños, el fruto de mi talento y mi sudor, y un amor incondicional que excusó y perdonó hasta el último momento. Del suyo solo encuentro una larga lista de exigencias.
una gratitud superficial y efímera, y como acto final, una traición fría y calculada. Construí un puente de oro para que él pudiera cruzar hacia una vida mejor, y una vez que estuvo del otro lado, no dudó en dinamitarlo para que yo no pudiera seguirlo, quedándome con todo el botín. Ellos creen que me han dejado sin nada porque tomaron el control de unas cifras en una pantalla. Pero se equivocan. El dinero era solo el resultado, el símbolo. Mi verdadero patrimonio es el conocimiento que tengo en mis manos, la reputación que construí con mi nombre y la fuerza que siempre me ha permitido empezar de cero. Cada centavo que me robaron tiene la memoria de una noche sin dormir, de una puntada perfecta, de un sacrificio hecho por amor. No me robaron solo dinero, profanaron mi historia. Y eso, mi historia, es algo que pienso reclamar, con intereses. No permitiré que el legado de mi vida sea manchado por su avaricia. Mi difunto esposo, Roberto, era un hombre sabio, con una inteligencia que no venía de los libros, sino de la vida. Desconfiaba de los bancos con una convicción casi religiosa. El dinero en una cuenta, Estela, es solo un número en una pantalla. Es una promesa que se puede romper, me decía siempre, mientras leía el periódico y negaba con la cabeza ante las noticias de crisis económicas. Nosotros debemos construir sobre roca, no sobre arena. Fue él quien, desde los primeros años de bonanza del taller, me convenció de que una parte de nuestras ganancias debía convertirse en algo tangible, algo que nadie pudiera devaluar con una firma o hackear con un ordenador. Yo, que siempre me ocupé del arte, confié ciegamente en su visión para proteger el fruto de nuestro esfuerzo conjunto. En el sótano, entre cajas de patrones antiguos y rollos de tela que ya no uso, descansa Antonieta. Es un maniquí de costura de principios del siglo pasado, con un corsé de yeso y una base de hierro forjado. Fue el primero que tuve, un regalo de Roberto. Sobre su cuerpo sin cabeza he moldeado cientos de vestidos. He dado vida a los sueños de innumerables mujeres. Para mí, es un símbolo sagrado de mi trabajo. Para Darío y Valeria, sin embargo, es un trasto, inútil, cada vez que bajan al sótano, lo cual es muy raro. Valeria arruga la nariz y dice: ¿Todavía conservas esa cosa, Estela? Ocupa mucho espacio y junta polvo. Darío siempre le da la razón, prometiendo que un día de estos la llevará al vertedero. Qué poco saben ellos del verdadero valor de las cosas. La noche después de su traición, cuando el pánico inicial dio paso a una extraña calma, sentí un impulso irrefrenable de bajar al sótano. El aire allí abajo es fresco y huele a tela guardada y a tiempo. Encendí la única bombilla que cuelga del techo y mis ojos buscaron a Antonieta en su rincón de siempre, cubierta con una sábana blanca como un fantasma del pasado. Me acerqué y le quité el polvo con la mano. Su superficie fría y familiar me transmitió una extraña sensación de seguridad. Era como reencontrarse con una vieja cómplice, la única que conocía el secreto más profundo de mi vida. Apoyé mi frente en su pecho de yeso y, por primera vez en horas, sentí que no todo estaba perdido, que aún me quedaba una defensa. Recuerdo como si fuera ayer el día que Roberto modificó el maniquí. Fue un sábado por la tarde. Subió a Antonieta al patio trasero y con sus herramientas de carpintero le construyó un compartimento secreto en el torso. Creó una pequeña puerta invisible en la espalda que solo se abría al presionar 2 puntos exactos de manera simultánea. Era nuestro juego, nuestro tesoro. «Aquí guardaremos lo que de verdad importa», me dijo con un guiño. «Nadie buscaría nuestra fortuna en el corazón de una vieja muñeca de trapo». Desde entonces, ese maniquí dejó de ser solo una herramienta de trabajo para convertirse en la caja fuerte de nuestra vida, un santuario impenetrable para la codicia del mundo exterior. A lo largo de los años, después de cada temporada especialmente buena, Roberto se encargaba de nuestras inversiones de roca. A veces volvía con los certificados de un fondo de inversión internacional, otras veces con las escrituras de un pequeño local comercial en una galería del centro. «Otro ladrillo para nuestro castillo, mi reina», me decía, entregándome el sobre grueso. Yo apenas miraba los detalles. Confiaba en él. Mi trabajo era ganar el dinero. El suyo era hacerlo eterno.
Simplemente tomaba los documentos, bajaba al sótano, abría el compartimento secreto de Antonieta y los guardaba junto a los demás, sintiendo el peso creciente de nuestro verdadero patrimonio, lejos de miradas indiscretas y de la fragilidad del sistema financiero. Ahora, de pie en la penumbra del sótano, entiendo la ironía de todo. Mi hijo y su esposa, tan modernos, tan digitales, han puesto todo su esfuerzo en controlar mi mundo virtual. Me han bloqueado las contraseñas, los correos, las aplicaciones. Se sienten dueños de mi vida porque dominan una tecnología que a mí me es ajena. Pero su arrogancia los ha vuelto ciegos. Han despreciado mi mundo, el mundo de lo tangible, de lo análogo, de los secretos guardados en objetos que ellos consideran basura. Creen que me han acorralado en su tablero de juego, pero no se dan cuenta de que yo estoy a punto de hacer mi jugada en un tablero completamente diferente, uno cuyas reglas desconocen por completo. El trasto inútil, el fantasma polvoriento del sótano, está a punto de convertirse en su peor pesadilla. Los días que siguieron a aquel almuerzo fueron una lenta y dolorosa lección sobre las distintas formas que puede adoptar la crueldad. La primera prueba llegó con la factura de la luz. Al ver que se acercaba el vencimiento, llamé a Darío para pedirle que hiciera el pago desde mi cuenta. Su suspiro de impaciencia al otro lado de la línea fue como una bofetada. Me interrogó sobre el monto. Me preguntó si no estaría gastando demasiado, como si estuviera pidiendo una limosna en lugar de disponer de mi propio dinero. Hizo la transferencia, pero no sin antes añadir con un tono paternalista: «¿Ves, mamá? Para esto es que hicimos el cambio, para que no tengas que estresarte con estas cosas». Colgué el teléfono y sentí la quemazón de una humillación profunda. Era una prisionera pidiendo permiso para usar sus propios recursos. Una tarde, Valeria apareció sin avisar, cargando un par de bolsas de supermercado como ofrenda de paz. «Le traje algunas cositas, suegra, para que no tenga que salir». Pero sus ojos no se detuvieron en la despensa. Recorrió mi casa con una mirada tasadora, la misma que usaría un agente inmobiliario. Comentó que el sofá estaba un poco vencido y que las cortinas ya habían cumplido su ciclo. Luego se detuvo frente a mi vitrina y, señalando un broche de filigrana que fue de mi abuela, dijo con una dulzura empalagosa: «Qué bonito es. Un día de estos, si quiere, me cuenta su historia». En ese momento comprendí que su ambición no se limitaba al dinero del banco. Estaba haciendo un inventario de mi vida, catalogando mis recuerdos para su futura repartición. El bautizo del hijo de una vieja amiga se convirtió en otro escenario de mi degradación. Darío y Valeria llegaron tarde, envueltos en un aire de importancia. Me saludaron con una distancia estudiada, como si yo fuera una pariente lejana y algo incómoda. En un momento, una amiga me preguntó por el viaje a las termas que yo había estado planeando con tanta ilusión. Antes de que pudiera responder, Valeria intervino con una risa cristalina y falsa. «Ay, mi suegra y sus sueños», con lo que nos costó convencerla de que, a su edad, lo mejor es que se quede tranquila en casa. Un viaje así sería demasiado estrés para ella. Lo dijo delante de todos, con una sonrisa. Me estaba pintando públicamente como una anciana frágil e incapaz, construyendo la narrativa perfecta para justificar sus acciones. La humillación más grande hasta ese momento la viví en el supermercado del barrio. Llené mi carrito con las compras de la semana, como siempre, pero al llegar a la caja, mi tarjeta de crédito fue rechazada. La joven cajera, apenada, la pasó una y otra vez. «Lo siento, señora, no pasa». La gente en la fila empezó a impacientarse, a mirarme con esa mezcla de lástima y fastidio. Tuve que abandonar el carrito lleno y salir de allí con las manos vacías y la cara ardiendo de vergüenza. Llamé a Darío, con la voz rota por la rabia. Me informó, con una calma exasperante, que habían cancelado mi tarjeta. «Te hemos sacado una extensión de la nuestra, mamá, con un límite más bajo por tu seguridad». Estaban cortando cada uno de mis hilos de autonomía, tejiendo a mi alrededor una red de dependencia total. Harta de ser tratada como una niña, lo llamé dispuesta a poner fin a la situación. Le exigí mis contraseñas, le recordé que era mi dinero.
el fruto de mi trabajo. Por primera vez, Darío abandonó la máscara de hijo preocupado y me dejó oír al monstruo que se ocultaba detrás. Su voz se volvió gélida, cortante. Técnicamente, mamá, el dinero ahora está en una cuenta a mi nombre para protegerlo de tus malas decisiones. Deberías estar agradecida, no quejándote como una histérica. La palabra técnicamente resonó en mi oído. Era una confesión. Era la admisión de que me había robado, pero amparado en una artimaña legal que me dejaba indefensa. Ya no había vuelta atrás. La guerra, aunque silenciosa, había sido declarada. Decidí que no me quedaría de brazos cruzados y fui a enfrentarlo a su oficina, un edificio moderno con paredes de cristal, en el centro de la ciudad. Creí que la presencia de sus colegas lo obligaría a ser más razonable. Fue un error de cálculo terrible. Me recibió con una furia apenas disimulada, haciéndome pasar a su despacho como si me hiciera un favor. Cerró la puerta y, en un susurro amenazante para que nadie lo oyera, me dijo que estaba montando un espectáculo y que si continuaba con esa actitud senil y problemática, él y Valeria se verían obligados a consultar con un abogado sobre otras opciones para mi cuidado. La amenaza era clara y me heló la sangre. Un asilo. Estaba usando mi propia vejez como un arma para encerrarme. La invasión pasó de lo financiero a lo físico. Valeria comenzó a aparecer por mi casa con muestrarios de colores y catálogos de muebles minimalistas. «Suegra, un poco de aire fresco le vendría bien a este lugar, ¿no le parece?», decía mientras pasaba la mano con desdén sobre la biblioteca de roble que Roberto había construido. «Podríamos vender algunos de estos trastos y comprar algo más funcional». No hablaba de muebles, hablaba de mi vida. Quería vender mis recuerdos, borrar las huellas de mi historia para reescribirla a su antojo. Caminaba por mis pasillos como si ya fuera la dueña, y cada objeto que tocaba se sentía profanado por su codicia. Estaba intentando desalojarme de mi propia existencia antes de echarme de mi casa. El siguiente movimiento fue el más rastrero. Intentó poner a mi otro hijo en mi contra. Julián me llamó una noche, con la voz cargada de una preocupación que me sonó extraña. Me contó que Darío lo había llamado para decirle que yo estaba empezando a perder la cabeza. Le dijo que me había vuelto paranoica con el dinero, que inventaba historias y que me olvidaba de las cosas. Estaba sembrando la duda en el único aliado que me quedaba, tejiendo una red de mentiras para aislarme por completo. Quería que, cuando yo finalmente pidiera ayuda, nadie me creyera. Quería asegurarse de que mi voz fuera la de una loca, para que su robo pareciera un acto de piedad filial. La independencia que me quedaba se llamaba automóvil, un coche viejo, pero que me llevaba al médico, a visitar a mis amigas, a ser dueña de mi tiempo. Un día una vecina me encontró en el jardín y me preguntó casualmente a cuánto lo había vendido. Me quedé sin aire. Corrí al garaje y allí estaba el espacio vacío, una herida abierta en mi rutina. Llamé a Darío temblando. Su respuesta fue brutalmente simple. «Lo vendí, mamá. Ya no estás en condiciones de conducir. Era un peligro para ti y para los demás. Además, el dinero servirá para cubrir algunas reparaciones que necesita la casa». Había vendido mi libertad sobre ruedas sin siquiera consultarme, y encima pretendía que era por mi propio bien. Creí que ya no podían sorprenderme, pero me equivocaba. Estaba regando mis rosas una mañana cuando vi a Valeria en la puerta de mi casa, acompañada de un hombre con un traje y un portafolios. Le estaba mostrando la fachada, señalando las ventanas, hablando de los metros cuadrados. El corazón se me detuvo. Entré como una tromba y les exigí una explicación. Valeria me sonrió, con esa calma que precede a las peores tormentas. «Tranquila, suegra. Solo le pedimos a este señor que haga una tasación de la propiedad. Es bueno saber lo que uno tiene, ¿no?». La palabra «uno» no me incluía a mí. No estaban tasando mi casa. Estaban poniéndole precio a mi expulsión. El golpe de gracia llegó una tarde de martes. Darío vino solo. Se sentó frente a mí en el sillón de mi sala y, sin ningún rastro de la falsa preocupación de antes, me expuso su plan con la frialdad de un cirujano. Él y Valeria tenían una oportunidad de negocio única, una inversión que los haría ricos,
pero necesitaban liquidez inmediata. Me dijo que si firmaba los papeles para la venta de la casa, ellos se encargarían de encontrarme la mejor residencia de la ciudad, un lugar con todas las comodidades. Ya no era una sugerencia, era un ultimátum. Mi hogar, el refugio que construí con Roberto ladrillo a ladrillo, a cambio de su sueño de grandeza. Pocos días después, organizaron una cena con la familia más cercana, tíos y primos. En medio de la cena, Darío se puso de pie, carraspeó y anunció, con una voz solemne y embustera, que habían tomado una decisión muy difícil. Debido a la delicada salud de mamá y a que cada vez necesita más cuidados, ella ha decidido que lo mejor es vender la casa y mudarse a un lugar más adecuado para sus necesidades. Sentí las miradas de todos sobre mí, cargadas de una lástima que me quemaba. Intenté hablar, negarlo, pero la audacia de su mentira pública me dejó sin palabras. Me había convertido en un personaje de su farsa, la viejecita senil que cede su hogar por su propio bien. La trampa se había cerrado. Finalmente, el día del juicio llegó en un sobre manila. Me lo dejaron sobre la mesa del comedor, el contrato de venta de la casa y un poder notarial que les cedía el control absoluto sobre todos mis bienes y decisiones futuras. «Piénsalo bien, suegra», me dijo Valeria, colocando un bolígrafo junto a los papeles. «Pero no te demores, el comprador tiene prisa». Y se fueron, dejándome sola en el silencio de mi hogar, con el arma y la sentencia sobre la mesa. Estaban tan seguros de mi derrota, tan convencidos de mi impotencia, que ni siquiera se quedaron para presenciar la rendición. Allí me quedé, sentada en la silla que había ocupado durante 50 años, mirando esos papeles que eran mi certificado de defunción en vida. El bolígrafo parecía pesar 1 tonelada. Levanté la vista hacia el retrato de Roberto, y sus ojos parecían mirarme con una mezcla de tristeza y desafío. Habían llegado al final de su plan. Me habían despojado de todo, capa por capa, hasta dejar mi dignidad al desnudo. Y ahora, con esta firma, querían que yo misma les diera la estocada final, que validara su abuso y me declarara vencida. Pero mientras miraba el rostro de mi esposo, recordé su consejo. Las manos que trabajan son las más fuertes, y las mías, aunque viejas y cansadas, todavía sabían cómo luchar. Permanecí sentada en esa silla durante lo que me pareció una eternidad, con los papeles de mi rendición sobre la mesa. El sol de la tarde se fue retirando, tiñendo la habitación de tonos anaranjados y luego de un gris melancólico. En mi interior, una tormenta de emociones se desataba. La rabia ardiente, la tristeza helada, la desesperación más profunda. Lloré en silencio, no por el dinero ni por la casa, sino por el cadáver del amor de mi hijo, que yacía insepulto frente a mí. Y entonces, en medio de ese océano de dolor, algo hizo clic. No fue un estruendo, sino un sonido casi imperceptible, el de una pieza de acero encajando en su lugar. Las lágrimas se secaron de golpe. La súplica por respeto, la esperanza de que recapacitara, todo eso murió en ese instante. Ya no era una madre herida, era una mujer que había sido acorralada y que, para sobrevivir, debía convertirse en depredadora. Mi primer gesto no fue de furia, sino de una calma glacial. Tomé la carpeta con el contrato de venta y el poder notarial. Mis manos no temblaban. Caminé con paso firme hacia la chimenea, el corazón de piedra de mi hogar. Por un momento, la idea de arrojar los papeles al fuego y verlos arder me tentó, pero habría sido un gesto demasiado impulsivo, una declaración de guerra prematura. En lugar de eso, los deslicé detrás de unos viejos libros en el último estante de la biblioteca, un lugar que el polvo y el desinterés de Darío y Valeria habían convertido en el escondite perfecto. Luego, tomé el bolígrafo que ella me había dejado con tanta suficiencia. Lo sujeté con ambas manos y con una fuerza que no sabía que poseía, lo partí en dos. El chasquido seco del plástico al romperse fue mi juramento silencioso. No firmaría mi final. Escribiría el de ellos. Sabía que no podía librar esta batalla sola. Mi amor por Darío me había vuelto ciega, pero el amor de Julián sería mis ojos. Sin embargo, no bastaba con el apoyo emocional de mi hijo menor. Necesitaba estrategia. Necesitaba la ley de mi parte.
Me senté en mi escritorio y abrí mi vieja agenda de teléfonos. Esa reliquia de un mundo sin móviles. Las páginas amarillentas olían a tiempo guardado. Pasé los dedos sobre nombres y números de amigos que ya no estaban, hasta que me detuve en uno. Marcela Pereira. La recordaba como una joven brillante y tenaz, la hija de unos viejos amigos de la familia. Hacía 30 años le había confeccionado su vestido de novia. Ahora sabía que era una de las abogadas más respetadas de la capital. Encontré a mi generala. Levanté el teléfono y marqué el número de Julián. Cuando escuchó mi voz, noté su alivio, pero también la tensión de la preocupación. Hablé con una serenidad que lo sorprendió. No hubo quejas ni lamentos. Julián, hijo mío, necesito que me escuches con atención. Le dije con una firmeza que no había usado con él en años. Tu hermano ha cruzado una línea de la que no hay retorno. Pero no te voy a pedir que te enfrentes a él. Te voy a pedir que seas mi mensajero. Necesito que hagas un viaje por mí, sin hacer preguntas por ahora. Confía en tu madre. Sé exactamente lo que estoy haciendo. El cambio en mi tono fue suficiente. No me cuestionó. Simplemente dijo: lo que necesites, mamá. Dime a dónde tengo que ir. Le di las instrucciones con la precisión de un cirujano. No quería hablar de ciertos temas por teléfono. Una nueva desconfianza, fría y afilada, se había instalado en mí. ¿Serían capaces de escuchar mis llamadas? No iba a correr el riesgo. Vas a ir a la capital. Buscarás el bufete de la abogada Marcela Pereira. Le entregarás una carta que voy a escribirte y le dirás, de mi parte, una sola frase. Se trata del legado de Roberto Quiroga. Usar el nombre completo de mi esposo era una clave, una señal de que el asunto era de la máxima gravedad. Era un llamado a las armas que invocaba la memoria del hombre que Marcela y su familia habían respetado profundamente. Julián entendió la solemnidad del encargo y me prometió que partiría al día siguiente. Mientras mi hijo se preparaba para ser mi emisario, yo tenía mi propia misión. Con el corazón latiéndome en el pecho, bajé de nuevo al sótano, a mi santuario. Me arrodillé frente a mi Antonieta y con dedos ahora firmes presioné los puntos secretos. El compartimento se abrió con un suave quejido. Saqué los sobres, pesados por el paso de las décadas, y los llevé a mi mesa de costura. A la luz del flexo, extendí los documentos, certificados de fondos de inversión con nombres de bancos extranjeros que apenas sabía pronunciar, las escrituras de un local comercial en la galería más céntrica y cotizada de la ciudad. Por primera vez, no los vi como papeles viejos, sino como las piezas de un ajedrez que estaba a punto de empezar. A medida que leía los detalles, una sensación de poder, casi vertiginosa, me recorrió por completo. Roberto, mi prudente y sabio Roberto, había hecho mucho más de lo que yo recordaba. Las inversiones se habían multiplicado con los años, y el valor del local comercial era ahora astronómico. La fortuna que dormía en el corazón del maniquí no era un pequeño extra, no era un plan B. Era una fortuna colosal, varias veces superior a la cantidad que Darío creía haberme robado. Se me escapó una risa, la primera risa genuina en semanas. ¿Habían montado una operación digna de ladrones profesionales para robarme la cartera? Mientras el tesoro real yacía a sus pies, oculto a plena vista bajo el disfraz de un trasto viejo y polvoriento. Al día siguiente, cuando Valeria llamó, yo ya era otra mujer. Su voz destilaba una impaciencia mal disimulada. ¿Y bien, suegra? ¿Ha tomado ya una decisión? Adopté mi mejor tono de anciana frágil y confundida. Una actuación que me salió del alma. Ay, hija, es tan difícil. Mi casa, toda mi vida. Necesito pensar un poco más. Mi cabeza ya no da para tanto. La escuché suspirar al otro lado, y casi pude ver su sonrisa de suficiencia. Está bien, tómese su tiempo, pero no se duerma en los laureles. Colgó, convencida de tenerme en sus manos, de que mi rendición era solo cuestión de tiempo. Perfecto. Que siguieran pensando que la oveja estaba acorralada. No sabían que, en silencio, le estaban creciendo los colmillos y las garras de un lobo. El regreso de Julián fue como la primera lluvia tras una larga sequía. Me contó con detalle su encuentro con Marcela Pereira. Ella, al principio, lo había recibido con la cortesía profesional de una abogada ocupada, pero en cuanto mi hijo pronunció la frase clave,
Se trata del legado de Roberto Quiroga. Su rostro cambió por completo. Se acordaba perfectamente de mí, de mi esposo y del vestido de novia que, según dijo, le había traído una suerte inmensa en su matrimonio. No necesitó más explicaciones. Dile a tu madre que no está sola. Dile que la semana que viene estaré allí y que empezaremos a poner la casa en orden. Mi generala había aceptado el mando. La esperanza, por fin, tenía un nombre y una estrategia. Marcela no esperó a estar físicamente en la ciudad para hacer su primer movimiento. Desde su bufete en la capital, redactó y envió un requerimiento notarial al director de la sucursal bancaria, donde Darío había transferido mis fondos. El lenguaje era intimidante y preciso. Hablaba de indicios de una posible transferencia fraudulenta de activos, abuso de confianza y vulnerabilidad de una persona de la tercera edad. Solicitaba como medida cautelar la congelación inmediata de cualquier operación de retiro superior a una cifra mínima, hasta que la titular de la cuenta, es decir, yo, pudiera personarse con su nueva asesora legal. La sola mención del nombre de su prestigioso bufete fue suficiente para que el pánico cundiera en el banco. La reacción no se hizo esperar. Esa misma tarde, mi teléfono sonó con una estridencia que me sobresaltó. Era Darío. Su voz no era fría ni condescendiente. Era un grito de pánico y furia. «¿Qué demonios has hecho?», me espetó sin siquiera saludar. «Me ha llamado el director del banco. Dice que la cuenta está bloqueada por una investigación. ¿Con quién has estado hablando, mamá? ¿Se puede saber qué mosca te ha picado?». Por primera vez en mucho tiempo, era él quien no entendía nada. Era él quien se sentía impotente. La sensación fue tan embriagadora que tuve que sentarme. Había conseguido desestabilizarlo con una sola carta. Había encontrado una grieta en su fortaleza de arrogancia. Disfruté cada segundo de su desconcierto. Puse mi mejor voz de anciana confundida y le respondí con una inocencia calculada. «Pero, ¿de qué me hablas, hijo? ¿El banco? Yo no he hablado con nadie. A lo mejor es un error de ellos. Ya sabes cómo funciona todo hoy en día. Un desastre». Le oí farfullar algo ininteligible y colgar con rabia. Yo, en cambio, colgué el teléfono con una lentitud ceremonial. Me levanté, me serví un vaso de agua y me miré en el espejo del recibidor. Vi en mis ojos un brillo que no reconocía, un destello de la mujer que fui, de la luchadora que había olvidado que era. Había sido una victoria pequeña, silenciosa, pero para mí fue como ganar la primera batalla de una guerra. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido y cómo lo solucionaste. Si quieres saber cómo sigue esta historia y si logré hacer justicia, suscríbete y no te pierdas el próximo capítulo. Una semana después, Marcela llegó a mi casa. Era una mujer imponente, con la elegancia de la inteligencia y una mirada que parecía capaz de ver a través de las paredes. Nos sentamos en mi mesa de costura, el mismo lugar donde había diseñado su vestido de novia, y le mostré el tesoro de Antonieta. A medida que examinaba los documentos, sus cejas se arqueaban más y más. Levantó la vista y me miró con una mezcla de asombro y admiración. «Estela, esto es increíble. Su esposo era un visionario», dijo, con una voz cargada de respeto. «No tiene idea del poder que tiene en sus manos. Esto no es un plan de defensa. Esto, querida Estela, es el arsenal para un contraataque devastador. El plan de Marcela para la segunda ofensiva era una obra de arte de la estrategia legal. Se centró en el local comercial del centro, una joya inmobiliaria que, como descubrimos, llevaba 30 años alquilada al mismo joyero por una cantidad irrisoria. El contrato original había expirado hacía décadas y la relación se mantenía por costumbre. Sin levantar sospechas, Marcela contactó discretamente con una cadena de perfumerías de lujo que llevaba meses buscando un local emblemático en la ciudad. En pocos días, tenía sobre la mesa una oferta de alquiler por un monto 5 veces superior al actual. El único obstáculo era el viejo inquilino, y Marcela era una experta en remover obstáculos. Con la nueva oferta en la mano, el siguiente paso fue ejecutado con una frialdad quirúrgica. El bufete de Marcela envió una notificación de desalojo al joyero, perfectamente fundamentada en la ley. Se le informaba de la finalización del contrato verbal y se le daba el plazo legal para desocupar el inmueble, ya que la propietaria
Deseaba disponer de él para un nuevo arrendamiento. No había nada que pudiera hacer. La ley estaba enteramente de mi parte. Una copia de la notificación fue registrada en el catastro y en el registro mercantil de la ciudad, haciendo pública mi intención de recuperar la posesión de mi propiedad. La segunda pieza del dominó estaba a punto de caer, y aquí es donde la historia se vuelve deliciosa. Resulta que Darío y Valeria, para su gran proyecto de inversión, habían solicitado un cuantioso préstamo bancario, y para conseguirlo, necesitaban el aval de un empresario solvente y respetado en la ciudad. ¿Y quién era ese empresario? Nada menos que don Armando, el joyero de toda la vida, un hombre que le debía a Darío algunos favores del pasado y que había aceptado ser su garante. Al recibir la notificación de desalojo de su local, la fuente principal de sus ingresos, su situación financiera se volvió precaria de la noche a la mañana. Dejó de ser una balista fiable para convertirse en un riesgo para el banco. El teléfono volvió a sonar. Era Darío, otra vez, pero esta vez su voz no era solo de pánico. Estaba teñida de una incredulidad absoluta. «¡No me lo puedo creer! ¿Tú sabías que ese local era tuyo? Acabas de arruinar a don Armando», gritaba. «Nos ha llamado esta mañana para retirar su aval. El banco nos ha denegado el préstamo por tu culpa. ¿Qué pretendes, mamá? ¿Destruirnos?» Era música para mis oídos. Estaba conectando los puntos, pero el dibujo que veía era erróneo. Creía que mi acción era un acto de venganza mezquino y torpe contra su amigo, sin sospechar que él, y no el joyero, era el único objetivo de mi misil teledirigido. Mantuve la calma y le respondí con sus propias armas, el pragmatismo frío y el lenguaje de los negocios. «Ah, ¿te refieres al localito del centro? Claro que sabía que era mío, y de tu padre. Es parte de mi patrimonio», le dije con una tranquilidad que lo desarmó. Mi abogada y yo nos dimos cuenta de que el alquiler era muy antiguo y decidimos que era hora de actualizarlo para mejorar su rentabilidad. Son negocios, Darío. Tú de eso entiendes, ¿o no? Usar su propia lógica empresarial en su contra, tratarlo como una mera transacción, fue un pequeño placer que me permití disfrutar. Le estaba demostrando que yo también sabía jugar a su juego. Esta segunda victoria fue mucho más contundente que la primera. Ya no solo había bloqueado su acceso al dinero que me habían robado, sino que había demolido los cimientos de su plan B, el gran proyecto que iban a financiar con el préstamo. Estaban atrapados en un callejón sin salida. El dinero robado estaba congelado y la nueva fuente de financiación se había evaporado. Su sueño de grandeza se estaba convirtiendo en una pesadilla de deudas y fracaso. Y la arquitecta de su ruina era la misma mujer a la que habían llamado vieja, inútil y senil. El tablero estaba listo, las piezas posicionadas. Solo faltaba el jaque mate. El escenario para el acto final no podría haber sido más perfecto. Una ironía cruelmente poética. Darío y Valeria, en un último acto de desesperada arrogancia, habían organizado un cóctel en una de las galerías de arte más exclusivas de la ciudad. El evento era para presentar a inversores y amigos su gran proyecto empresarial, ese que ahora sabíamos que no tenía ninguna financiación. El lugar rebosaba de gente importante, o al menos gente que se creía importante. El champán corría, la música era suave, y mis dos verdugos se movían por el salón como pavos reales, sonriendo, estrechando manos, fingiendo una prosperidad que se les estaba deshaciendo entre los dedos. No sabían que estaban celebrando su propio funeral social. Nuestra llegada fue una nota discordante en esa sinfonía de falsedad. Entré del brazo de Julián, que caminaba con la cabeza alta y una mirada fiera y protectora. A mi otro lado, la doctora Marcela Pereira, con su portafolios de cuero y una presencia que irradiaba autoridad. Yo no era la viejecita del supermercado. Esa noche elegí un vestido de terciopelo negro que había cosido para una ocasión especial hacía 20 años y que sentaba como un guante, un testamento a la calidad de mi trabajo. El murmullo de las conversaciones se atenuó a nuestro paso. Vi la sonrisa de Darío congelarse en su rostro y a Valeria palidecer bajo su maquillaje. El pánico en sus ojos fue el primer plato de mi justa venganza. Darío estaba en una pequeña tarima, bajo un foco, en medio de su discurso.
Hablaba con grandilocuencia sobre visión de futuro, sinergias innovadoras y un modelo de negocio disruptivo. Justo cuando se disponía a hablar de la sólida base financiera que respaldaba su proyecto, Marcela se adelantó. Avanzó hacia el escenario sin prisa, con el paso firme de quien sabe que el tiempo y la razón están de su lado. Su movimiento silencioso fue más efectivo que un grito. Todas las cabezas se giraron para seguirla. Darío titubeó. Perdió el hilo de su discurso. Su voz se apagó. Intentó ignorarla, pero ella se detuvo al pie de la tarima, una estatua de la justicia esperando su momento. Fue entonces cuando Marcela habló, su voz clara y serena, pero con un filo de acero que cortó el aire. «Disculpe que lo interrumpa, señor Quiroga», dijo, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «Pero antes de que siga usted hablando de solidez financiera, creo que sus potenciales socios merecen conocer la verdadera naturaleza de sus métodos para obtener capital». Un silencio sepulcral cayó sobre la galería. Darío, blanco como el papel, solo atinaba a balbucear. Sin esperar invitación, Marcela subió los 2 escalones de la tarima y se paró a su lado, dueña absoluta de la escena. El cazador, por fin, se había convertido en la presa. «Buenas noches a todos. Mi nombre es Marcela Pereira y soy la abogada de la señora Estela Quiroga, aquí presente, la madre del hombre que les pide su dinero». Así empezó, y cada palabra que siguió fue un clavo en el ataúd de la reputación de mi hijo. Con una precisión legal, implacable, narró la historia del almuerzo de domingo, del engaño para obtener las contraseñas, del bloqueo de los ahorros de toda una vida. Utilizó términos como apropiación indebida con agravante de abuso de confianza y explotación de la vulnerabilidad de una persona mayor. Escuché los jadeos ahogados. Vi las miradas de incredulidad y desprecio dirigirse hacia Darío y Valeria. La máscara de hijo y nuera modelos se estaba derritiendo bajo el calor de la verdad. Darío, recuperando un ápice de su arrogancia, intentó defenderse. «Esto es un disparate, un asunto familiar que mi madre, en su confusión, está malinterpretando». Pero Marcela estaba lista. Hizo una seña a Julián, quien conectó un pequeño proyector. Y en la pared blanca de la galería, a la vista de todos, apareció una imagen nítida, el documento oficial del banco, con su sello y membrete, comunicando el bloqueo de la cuenta de Darío por una investigación de fraude iniciada a petición de los abogados de la titular original de los fondos. La prueba era incontestable. El murmullo se convirtió en un rumor de condena. Los inversores ya no disimulaban, se agrupaban en corrillos, negando con la cabeza. Pero el golpe de gracia aún no había llegado. Cuando el silencio volvió a imponerse, Marcela continuó, elevando ligeramente la voz. «Pero lo más lamentable de este acto no es solo su bajeza moral, sino también su profunda estupidez. El señor Quiroga y su esposa cometieron un error de principiante. Robaron la caja chica, ignorando por completo la existencia de la caja fuerte». Una nueva ola de confusión recorrió la sala. Darío la miraba sin comprender, el rostro desencajado. «Creyeron», prosiguió Marcela, «que la riqueza de una mujer que construyó un imperio con sus propias manos cabía en una aplicación de móvil. Subestimaron no solo su integridad, sino también su inteligencia financiera. Y entonces, la bomba final. Permítanme presentarles», dijo Marcela, haciendo una pausa dramática, «el verdadero patrimonio de la señora Quiroga, ese que su hijo ignoraba. Un patrimonio que incluye, entre otras cosas, un fondo de inversión internacional con sede en Zúrich, cuyo valor actual supera holgadamente las 7 cifras. Un jadeo colectivo recorrió la sala. «Ah, y también la plena propiedad del local comercial más cotizado del centro de la ciudad. Un local que, por cierto, acaba de ser arrendado a una multinacional de lujo por una renta mensual que multiplica por 10 todos los ahorros que su hijo logró sustraerle». La humillación era absoluta. No solo era un ladrón, sino un ladrón torpe y de poca monta. Marcela me cedió el paso. Me acerqué al micrófono, mis pasos resonando en el silencio. No miré a la multitud, solo a mi hijo. Mi voz no tembló. «Te di una educación, Darío.
Te di mi tiempo y mi trabajo. Te di un hogar. Todo eso te lo di por amor. Comencé, mi voz llena de una tristeza infinita. Pero te olvidaste de lo más importante que una madre enseña: la gratitud y el respeto. Pensaste que mi vejez era sinónimo de estupidez. Te burlaste de mi mundo, de mis objetos viejos, de mi desconocimiento de tu tecnología. Pero te olvidaste, hijo, que todo tu moderno mundo digital se construyó con el dinero que salió de mis manos callosas y mi anticuada máquina de coser. Hoy quisiste demoler mi casa, pero te equivocaste de cimientos. Me di la vuelta. No esperé respuesta. No había nada más que decir. El silencio en la galería era un juez implacable. Los inversores se marchaban, sin despedirse. Los amigos se escabullían, evitando cruzar su mirada con la de los anfitriones caídos en desgracia. Darío y Valeria se quedaron solos en su tarima, iluminados por un foco que ahora parecía el de un interrogatorio. Eran dos estatuas de la vergüenza, náufragos en el océano de su propia ambición. Julián me rodeó con su brazo, y junto a Marcela salimos de allí con la dignidad intacta, dejando atrás el hedor de sus mentiras y el eco de su ruina. La justicia no siempre es un trueno. A veces es solo el sonido de la verdad dicha en voz alta. La caída de Darío y Valeria fue tan estrepitosa como su arrogancia. La noticia de lo ocurrido en la galería se esparció por la ciudad como un reguero de pólvora. De la noche a la mañana, sus teléfonos dejaron de sonar. Los amigos que antes los adulaban ahora cruzaban de acera para no saludarlos. Su reputación, ese castillo de naipes que habían construido con tanto esmero, se derrumbó con un solo soplo de verdad. Fueron declarados parías sociales, y para dos personas que vivían de la apariencia, esa fue una condena peor que la cárcel. El vacío social a su alrededor se hizo tan palpable que debió sentirse como una asfixia lenta, un recordatorio constante de que el respeto no se compra ni se hereda, solo se gana. Las consecuencias concretas no tardaron en llegar. El banco, para protegerse, interpuso una denuncia formal por fraude, y Marcela hizo lo propio en mi nombre. Se vieron envueltos en una espiral de citaciones judiciales y honorarios de abogados que devoraron los pocos recursos que les quedaban. Tuvieron que vender el coche de lujo, las joyas de Valeria, todo aquello que habían considerado símbolos de su éxito. Su gran proyecto empresarial se convirtió en una montaña de deudas, empezando por la factura de la infame fiesta en la galería de arte. Su codicia no los había llevado a la cima, sino a un pozo de deudas y vergüenza, del que tardarían años, o quizás toda una vida, en salir. Mientras su mundo se encogía, el mío florecía. Con la ayuda experta de Marcela, consolidé el control sobre todo mi patrimonio. La sensación de tener las riendas de mi vida de nuevo fue un renacimiento. Mi primer acto simbólico fue reabrir mi antiguo taller. No para volver al negocio, sino para tener un espacio para mí, para crear sin la presión de los plazos. Bajé a Antonieta del sótano, la restauré y le di un lugar de honor junto a la ventana. Volví a comprar telas, no para clientas, sino por el puro placer de sentir sus texturas. Reclamé mi identidad, no como madre o abuela, sino como Estela, la artista, la creadora, la mujer que siempre fui. Mi espíritu también experimentó una transformación. El miedo y la sensación de fragilidad que me habían atormentado se disiparon, reemplazados por una serena confianza en mi propio juicio. Empecé a decir sí a la vida. Me inscribí en un curso de historia del arte que siempre había querido hacer. Retomé el contacto con viejas amigas que había descuidado. Y, con un mapa extendido sobre la mesa del comedor, comencé a planificar con Julián y mis nietos ese viaje a Italia que mi Roberto y yo siempre soñamos. Mi vida, que ellos habían intentado confinar a las 4 paredes de un asilo, se expandía ahora hacia horizontes que ya creía perdidos para siempre. Una de las primeras cosas que hice con mi recién recuperada libertad financiera fue un acto de justicia poética. Acompañé a Julián y a su esposa a una inmobiliaria y les di la entrada para que compraran la casa que tanto deseaban, una con un jardín para que mis nietos pudieran correr y trepar a los árboles. Ver la gratitud en los ojos de mi hijo, una gratitud pura, sin cálculos ni dobles intenciones, fue la mayor recompensa.
Era mi forma de reafirmar mis valores, de demostrar que mi legado no era un botín para los codiciosos, sino un apoyo para quienes entienden que el amor y la lealtad son la única y verdadera riqueza de una familia. Un par de meses después, Darío se presentó en mi puerta. Venía solo. La arrogancia había desaparecido de su rostro, reemplazada por un cansancio profundo y una mirada apagada. Intentó disculparse. Murmuró palabras sobre el arrepentimiento, sobre cómo lo había perdido todo, pero su lamento estaba centrado en él, en sus pérdidas, en su ruina. No escuché en su voz un verdadero reconocimiento del dolor que me había causado, de la traición a mi confianza. Era la confesión de un ladrón que ha sido atrapado y se lamenta de su mala suerte, no la de un hijo, que ha roto el corazón de su madre y busca enmendarlo. Escuché todo su discurso sin interrumpirlo. Cuando terminó, el silencio se instaló entre nosotros. Lo miré con una tristeza que ya no me dolía, una tristeza casi clínica. Una parte de mí, Darío, la parte que es tu madre, siempre te amará. Pero no puedo perdonar lo que hiciste borrando el pasado como si nada. Le dije con una calma que lo sorprendió. El perdón no es un regalo que se da a quien lo pide. Es una cumbre que debe escalar quien ha fallado. El perdón no se pide, se repara. Y tú tienes mucho que reparar. No conmigo, sino contigo mismo, con el hombre que deberías haber sido. Le dejé claro que las puertas de mi casa y de mi corazón no estaban abiertas para él. No en ese momento. Establecí una distancia definitiva, una frontera sanitaria para proteger mi recién encontrada paz. Le dije que si algún día, a través de sus acciones, demostraba un arrepentimiento genuino y se convertía en un hombre honorable, quizás podríamos volver a hablar. Hasta entonces, él debía seguir su camino, y yo el mío. No hubo un final de telenovela con un abrazo y lágrimas. La vida real es más complicada. La reconciliación no era posible, porque para reconciliarse se necesitan dos personas, y el hombre que una vez fue mi hijo ya no existía. Al final de este largo y tortuoso camino, he llegado a comprender la verdadera naturaleza de la riqueza. Mi hijo y su esposa creyeron que mi fortuna estaba compuesta por cifras en una pantalla. Por eso, pensaron que podían robármela con un simple cambio de contraseña. ¡Qué equivocados estaban! Mi verdadero tesoro, el que jamás podrán tocar, está tejido con hilos de memoria y sacrificio. Reside en la habilidad de mis manos para convertir un trozo de tela en un sueño, en la sabiduría que me legó mi esposo para construir sobre roca y no sobre arena, y en la resiliencia que se forja en el alma tras cada caída y cada vez que te levantas. La auténtica riqueza no se almacena, no se transfiere, se vive y se defiende cada día. Esta historia es también una amarga lección sobre la codicia. He visto con mis propios ojos cómo la avaricia puede actuar como un ácido, disolviendo los lazos más sagrados, incluso el amor de un hijo por su madre. La ambición desmedida los cegó, los convirtió en extraños para sí mismos, les hizo ver el mundo como un botín y a las personas como herramientas o como obstáculos. En su afán por tener más, lo perdieron todo. No solo el dinero que anhelaban, sino la reputación, el respeto de los demás y, lo más triste de todo, su propia humanidad. Descubrieron de la peor manera que una casa construida sobre los cimientos de la traición y la deslealtad no puede mantenerse en pie por mucho tiempo. Y quizás la lección más importante de todas es una advertencia para aquellos que subestiman la fuerza de sus mayores. La sociedad actual, tan obsesionada con la juventud y la velocidad, a menudo nos mira con condescendencia. Confunden nuestras arrugas con debilidad y nuestro ritmo pausado con incapacidad. Se olvidan de que los años no solo nos quitan agilidad, sino que nos regalan perspectiva. Puede que no entendamos de algoritmos, pero entendemos de corazones. Nuestro silencio no es pasividad, es observación, y nuestra experiencia es un arma formidable. Subestimar a un anciano no es solo un acto de arrogancia, es un error estratégico que, como mi hijo aprendió, puede costarles el futuro entero. Este viaje, en el fondo, no fue una búsqueda de venganza, sino de autorrespeto. Mi objetivo nunca fue destruir a Darío, sino evitar que él me destruyera a mí, que borrara mi identidad y mi historia.
La victoria más dulce no fue verlo humillado en aquella galería, sino verme a mí misma, días después, sentada en mi taller, sintiéndome plena y en paz, dueña de mi presente y de mi futuro. La lección final es que la dignidad es nuestro hogar interior. Podemos perderlo todo: el dinero, las propiedades, incluso el amor de aquellos a quienes dimos la vida. Pero, mientras no permitamos que nadie nos desaloje de nuestra propia dignidad, seguiremos siendo invencibles. La vida, en su infinita sabiduría, me ha enseñado que la única herencia que de verdad perdura no es la que se deja en un testamento, sino las huellas de integridad, trabajo y respeto que dejamos en el camino para que otros puedan seguirlas. El valor de una persona no se mide por lo que acumula, sino por lo que construye y por el amor que es capaz de inspirar. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si te ha recordado la fuerza que todos llevamos dentro o la importancia de valorar a quienes vinieron antes que nosotros, compártela. Que sirva como un recordatorio de que nunca es tarde para reclamar lo que es nuestro valor, nuestra voz y nuestro lugar en el mundo.